El Señor les bendiga, hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor la necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, te damos la honra y la gloria a ti por esta gran oportunidad, Señor, que nos das, por esta palabra, Señor, que ha sido leída, Señor, pero que a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, interpretada, manifestada para justicia, Señor, en cada uno de nosotros, para que seamos alimentados, para que seamos enseñados, Señor, para que seamos, Señor, guiados a través de la justicia. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Manifiéstate, Señor. Háblanos, Señor, de manera que te podamos entender. Gracias, Padre Celestial, porque tu nombre ha sido glorificado, Padre Celestial. Te hemos dado alabanza y adoración, Señor. Ahora queremos recibir este alimento, Señor. Este alimento que es para vida eterna. Este alimento que trasciende a cualquier alimento humano, Señor, carnal, físico, literal, Padre Celestial. Es el alimento de vida y para vida eterna, Señor. Ese pan que descendió del cielo, ese maná, Señor, mejor que el maná que comieron el pueblo de Israel en los tiempos antiguos, Señor. Ahora comemos, Señor, tu cuerpo, comemos, Señor, tu carne, Señor. También, Señor, bebemos tu sangre, que es, Señor, la que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Pero gracias por hablarnos, por enseñarnos la manera de actuar, la manera de vivir, Señor. De manera, Señor, que no sea en vano la obra que tú veniste a hacer a este mundo, Señor, sino que seamos frutos, y frutos, Señor, que demos al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. El tema será: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe que todo hombre, mis hermanos humanos, no puede venir en su nombre? Porque no tienen ningún valor. Aún Jesús dijo en una ocasión: si yo diera mi testimonio de mí mismo, no tendría ningún sentido. Otros dan testimonio de mí. Pero vamos a hablar ahora a Jesús como el siervo que vino a ser, mis hermanos. Sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos sabemos, mis hermanos, como pueblo del Señor, que estaba establecido desde la fundación del mundo y después de la caída del hombre, que a través del mismo hombre el hombre no podía ser restaurado de la muerte espiritual. Sabemos que ellos desobedecieron a Dios Padre, su Creador, en el huerto del Edén.
Y el desobedecer es pecado, mis hermanos. Y el pecado es muerte. O sea que el desobedecer a la palabra del Señor es muerte espiritual. A las leyes humanas aún hay leyes, se dan cuenta que en ciertos países han establecido la pena de muerte. Para alguien que viola esa ley, depende cuál sea el delito, le dan muerte física. Pues el pecado a nosotros es muerte espiritual, separación entre el hombre y Dios. Pues, pero ahora miramos a Jesucristo. Así como por aquel Adán, hombre humano, entró el pecado, era necesario que por un nuevo Adán viniese la salvación al hombre. Y todos sabemos de que a través de los profetas y el Antiguo Testamento venía siendo anunciado que había de venir un Salvador, alguien que restauraría a ese hombre de la muerte espiritual para tener una nueva relación con Dios. Romano le explica bien en los primeros capítulos, dice que no hay ninguno que haya hecho lo bueno, todos hemos pecado y el único justo, santo y perfecto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces ahora vemos, mis hermanos, de que el pueblo judío siempre celebraba recordando la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Un pueblo que estuvo literalmente, llegaron una cantidad como de 70 personas, vivieron 400 años de esclavitud en Egipto y cuando salieron eran más de 1 millón de personas. Y el Señor no quiere que su pueblo sea esclavo. El Señor quiere que su pueblo sea libre, mis hermanos, para servirle a Él. ¿Y cuál era la lucha con el rey que lo gobernaba? Que no quería dejar ir al pueblo para que glorificara el nombre del Señor. Pues usted y yo necesitamos ser libres para alabarle en alabanza y adoración a nuestro Dios, mis hermanos. Pues todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, mis hermanos, aún Isaías, aquel profeta que se le conoce como el profeta evangélico, o como el libro se le conoce el quinto evangelio, habla mucho de que iba a venir el Mesías, iba a venir el Hijo de Dios. En Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido. Dice, ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos. Y ese mismo versículo lo replicamos prácticamente en Lucas capítulo 4, versículo 18. Ahí nos habla igualmente. Y ya Jesucristo, mire como cosa. En las palabras del Señor no hay casualidad, mis hermanos. Hay perfección, hay cumplimiento sobre todo. Justo cuando Jesús dice que de costumbre iba a la sinagoga y cuando llegó a su lugar de crecimiento, como que él regresó a su iglesia, a su templo donde se congregaba y le dieron a leer el libro de Isaías. Y justo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermanos, el Espíritu del Señor debe estar sobre su iglesia. Y todos sabemos cuando Jesús, mis hermanos, como ese niño, cómo creció, mis hermanos, enseñado por la ley de Moisés en aquel tiempo, con el amor a sus padres carnales, pero sobre todo con el amor a su Padre celestial. Sabemos que en ocasiones él fue claro y contundente cuando él se veía, aparentemente, humanamente, se veía perdido de sus padres. Y cuando sus padres lo encontraron, ¿a dónde estaba? En el templo, hablando con los maestros de la ley. Y él le dijo, ellos le dijeron: mi hijo, te buscamos porque te habías perdido. Y él, ¿qué dijo? En los negocios de mi padre me conviene estar. Como pueblo de Dios nos conviene estar en la ley de Jehová, que es su delicia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en su ley medita de día y noche. Salmo 1, mis hermanos. Entonces vemos que la palabra del Señor, y vemos cómo Jesús, mis hermanos, y dice en uno de los evangelios, en Lucas, dice que él crecía en sabiduría y estatura delante de Dios, mis hermanos. Así que nosotros necesitamos crecer en estatura espiritual. Amén. Pues aquí, mis hermanos, todos sabemos lo que hemos seguido la palabra del Señor, que él creció y cuando llegó a la adultez aproximadamente de 30 años, según los cálculos, Jesús sabemos que fue bautizado. Fue cuando él iba a las aguas. Cada libro de los evangelios lo presenta de una manera. Juan, cuando lo ve venir, cuando Juan bautizaba en el río de Jordán y hablaba sobre el arrepentimiento y perdón de pecado, y cuando ve venir a Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos. Como el pueblo de Israel
necesitó sacrificar un cordero y comerlo carne asada, seca, mis hermanos, con hierbas amargas, preparada físicamente con el bordón en sus manos, porque iban apresuradamente al cumplir esa Pascua en ese tiempo, mis hermanos. Era primera vez que el pueblo de Israel lo cumplía. ¿Por qué? Porque era el momento justo donde Dios iba a abrir las puertas. Faraón iba a ceder en ese momento y los iba a dejar ir. Entonces se cumple esa palabra, mis hermanos, que ellos venían después de esa primera Pascua celebrando hasta el día que Juan ve a Jesús viniendo y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único Cordero, mis hermanos, que perdonaba pecado y que perdona hasta el día de hoy pecados. Entonces vemos de que venía delante de él, ¿para qué? Para que se cumpliese la justicia de Dios. Porque Juan se negaba a bautizarlo y le dice: haz para que se cumpla la justicia de Dios. Así es de que nosotros no podemos negarnos a la palabra del Señor, sino estar solícitos a vivirla en santidad y en obediencia. Pero vemos, mis hermanos, de que después de ser bautizado, él comienza su ministerio. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo es quien más lo aclara en el capítulo 4, y vemos que él es tentado por Satanás, es preparado, pero el Espíritu Santo está con él, mis hermanos. El pueblo de Dios va a tener que pasar pruebas, lucha, mis hermanos, con el propósito de estar preparado para la obra del Señor, su ministerio. Y podemos ver el proceso que Jesús pasa, pero ahora estamos llegando, mis hermanos, a esta porción donde es prácticamente la culminación de un ministerio de Jesús, pero a la vez viene al momento más correcto y exacto, al más grande y glorioso que le va a cumplir. Pero sucede de que aquí está Jesús prácticamente en la última semana de su ministerio, Jesús. Y se le conoce, los 4 evangelios lo titulan la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Por qué triunfal, mis hermanos? Porque siendo Dios no fue reconocido como Dios. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nadie lo vio de esa manera. Cuando él prácticamente, humildemente, y era algo bien interesante, mis hermanos, que cuando él estaba con su discípulo cerca del Monte de los Olivos. ¿Qué era el Monte de los Olivos para Jesús? El lugar de la presencia donde él se acercaba al Padre a orar, a hablar con él, donde muchas ocasiones compartió con sus discípulos. Les hablaba de los 10, no solo los 10 mandamientos, sino de la bienaventuranza. Les habla a él, mis hermanos, lo que ellos tenían que pasar y cómo tenían que actuar. Pero vemos que en esta ocasión se había llegado el momento donde Jesús iba a comenzar su retorno, mis hermanos, a cumplir la obra redentora en la cruz, pero tenía que entrar totalmente a cumplir ese propósito. Y vemos que cuando era necesario, mis hermanos, Jesús, nunca escuchamos antes en la Biblia que Jesús haya andado en un vehículo, haya andado ni un mismo ano, ni andaba, siempre andaba caminando, mis hermanos. Así es de que el siervo de Dios, mis hermanos, estamos llamados a servir al Señor tal como sea, no buscando privilegio ni buscando lo mejor, sino dar al Señor todo lo que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Gratitud, mis hermanos. Entonces vemos de que le dice él: id a las aldeas de al frente de vosotros y luego hallaréis una asna con un pollino. O sea, la mamá asna con su hijo pollino, y traédmelo. Y saben, mis hermanos, que bien interesante, si sabemos de historia y leemos, el pollino y los asnos eran animales de servicio y de carga. Sabe que los caballos solo eran para los reyes y para los guerreros. Entonces Jesús, en símbolo de humildad, él no pidió un caballo. Hubiera pedido un caballo a los gobernadores de ese tiempo para entrar con pompa y todas esas cosas. Pero él pidió el asno, el animal de servicio, el más sufrido, mis hermanos, como animal, el que está dispuesto para la carga más fuerte. Y Jesús físicamente llevó la carga de nuestros pecados, mis hermanos. La muerte que nos tocaba a nosotros, mis hermanos, él la tomó en su lugar para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces vemos, mis hermanos, de que este pasaje bíblico nos habla verdaderamente cómo Jesús toma y pide vayan. Y algo bien interesante que les explica cómo deben de ir, a dónde van a ir. Y les dice, y si les dicen que para qué lo soltáis, dile que el Señor lo necesita. O sea que Jesús, él les explicó que él no iba a hacer algo indebido. Díganle, el Señor lo necesita, lo tomaremos prestado.
Usted sabía algo bien interesante. Jesús, desde el lugar de nacimiento, donde apareció en un pesebre, hasta el lugar donde fue enterrado, que fue su tumba, todo fue prestado. Cuando todo prácticamente le pertenece a Él. Todo fue prestado porque todo era temporal. Así es que como pueblo de Dios y familia de Dios, nada tenemos ni nada nos pertenece. Todo es prestado, mis hermanos. Y debemos sentirnos orgullosos nosotros, si somos hijos de Dios, que lo más hermoso es que Él habite en mi corazón, que Él habite en mi ser y que Él sea nuestro gozo, nuestra alabanza, mis hermanos. Y ellos cumplieron, mis hermanos, de ir. Y cuando llegaron al lugar donde estaban los animales, trataron de soltarlo y luego el dueño dijo, ¿por qué soltáis? Y él dijo, porque el Señor, el Maestro, lo necesita. Y cumplieron. Y vemos ahora simplemente, mis hermanos, lo llevaron a Él y dice que ellos, los discípulos, pusieron sus mantos sobre los animales y montaron a Jesús. ¿Saben, mis hermanos, de que eso se cumple también? Porque cuando Jehú fue reconocido como rey en Israel, que Dios lo había confirmado, eso aparece en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 2 y 13. Dice que el pueblo de Dios, dice de que pusieron sus sábanas, sus blancos, lo pusieron abajo para que Jehú se pusiera en el altar. ¿Por qué? Porque era reconocido rey. Ahora vemos, mis hermanos, que los discípulos pusieron sus atuendos, sus ropas que llevaban sobre el asno. ¿Para qué? Para que el maestro anduviera sentado ahí simplemente. Ahora vemos en sentido espiritual, mis hermanos, usted y yo necesitamos poner toda nuestra vida, todas nuestras cosas a los pies del maestro. Rendir todo orgullo, rendir toda vanidad, toda soberbia, todo enojo a los pies de Jesús, para que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Entonces cuando Jehú fue declarado rey, ellos reconocieron el rey que Dios había puesto como, y ahora Jesucristo sobrepasa a todos esos reyes, mis hermanos. Entonces vemos que los discípulos, y vemos que cuando Jesús iba, mis hermanos, ellos le prepararon el lugar. Pero sabe que hay algo bien interesante en la palabra del Señor, que el Señor cuida todos sus detalles. Aún Jesús, antes de comenzar ese proceso, en esos días de ir más allá, dice la palabra del Señor, que él visitó en Juan capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a ver, visitó, dice, a la familia, aquellos que eran sus amigos. Ustedes saben quiénes eran, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. Lázaro, aquel que él había resucitado. Entonces vemos que dice la palabra del Señor en Juan 12, dice, y al día siguiente, dice el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y le tomaron, dice, ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces vemos, mis hermanos, y ahí sigue explicando verdaderamente lo que el Señor iba a hacer mucho más adelante en cumplimiento. Pero cuando la historia es de que dice de que Jesús visita a la familia y dice de que Marta le prepara la comida que le iba a preparar, y sucede de que María, allí donde María usa aquel frasco de alabastro y lo derrama en los pies del maestro, allí fue donde Judas dijo, eso lo hubiéramos vestido y dado a los pobres. Pero vemos de que Jesús como humano había visitado a esa familia para que se cumpliera la palabra del Señor, que Él amaba también a sus amigos, mis hermanos, antes de cumplir esa gran tarea del cumplimiento de que Él iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Y vemos que la palabra del Señor, mis hermanos, se ha de cumplir. Por eso dice que ninguna jota ni una tilde se pasará, que se ha de cumplir. Y volviendo, mis hermanos, a la cita principal donde estamos, vemos de que ellos cumplieron el propósito. Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo, mis hermanos, de que cuando los siervos tomaron tal como Él se lo había dicho. Y dice que el Señor, mis hermanos, se sentó sobre aquel asno, sobre aquel pollino. Pero antes de eso leímos en el versículo 4, donde dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y eso fue Zacarías quien lo dijo.
Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de una asna. Mire, ahí se cumple completamente que no solo iba el pollino, sino que iba la asna también. La palabra de Dios es tan perfecta y clara. Y entonces vemos de que la palabra del Señor se ha cumplido desde antes, y Jesús no vino diciendo que él era rey. Él venía simplemente obediente. Y los discípulos hicieron como debía ser. Y la palabra del Señor se estaba cumpliendo, que humildemente él había enseñado su palabra. Humildemente él había enseñado el evangelio a sus discípulos. Humildemente había hecho señales, prodigios, milagros, sanidades, mis hermanos. Pero era el momento donde la obra se perfeccionara, donde él tenía que darse completamente a su Padre, mis hermanos, para que nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Entonces, al ir Jesús humildemente en aquel pollino, en aquel asno, que era de servicio, de carga, de trabajo, mis hermanos, él estaba haciéndose como uno de nosotros los humanos. No estaba tomando el lugar de rey. Porque recuérdense que él venía como siervo, venía como abogado, no venía como juez, mis hermanos. En Apocalipsis 19 dice que allí habla la palabra diferente, que dice que él vendrá montado ese como un caballo blanco, y algo que dirá rey de reyes y señor de señores. Porque entonces ya vendrá a juzgar a las naciones con poder, mis hermanos, con autoridad. Pero ahora venía como ese siervo sufriente. Así es de que usted y yo no nos quejemos que estamos sufriendo, que en realidad no sufrimos nada. Y si nos tocara sufrir, mis hermanos, la gloria sea si es para el Señor, ¿verdad? Que no sea por malas decisiones que nosotros tomemos. Pero vemos de que ahora bien interesante, mis hermanos, que el que no tenía mantos, el que no tenía tela, el que no tenía un atuendo, dice que cortaba ramas. Cortaba ramas y las ponía en el camino para que el maestro pasara. Por eso es que la tradición ha visto que por eso hacen esas alfombras. Esa es la idea. Por eso es que hoy dan palmas, dan cosas en ciertas iglesias, como se le dice el domingo de Ramos. Pero vean por qué fue algo, porque le estaban declarando rey de reyes y señor de señores. Pero ¿por qué no le pusieron cosas caras? Porque él andaba con los humildes, él andaba con los que menos tenían y tenían más necesidad de salvación. Y no me va a dejar mentir, mis hermanos, que ahora en estos días es igual. A veces el que menos tiene tal vez escucha más el mensaje de Dios. El que tiene cosas materiales cree que esa es su gloria, ese es su orgullo, su vanidad, y que no necesita de Dios. Pero delante de Dios todos somos pecadores y estábamos muertos en delitos y pecados. Y las riquezas materiales, ni muchas ni pocas, nos alcanzan para que nuestros pecados sean perdonados. Solo la sangre preciosa de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Ahora vemos que la multitud, mis hermanos, ya en el verso 8, y la multitud, que era muy gran, numerosa, dice, tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. 9. Y la gente que iba delante, dice, y detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Y sabe qué quiere decir Hosana? Salvación. Dios salva. Por eso los versículos que se leyeron en el Salmo 18, versículo 25 y 26 dice: Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, dice esos versículos, mis hermanos. Porque Hosana quiere Jehová salva. Jehová es nuestra salvación. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Él no es todo, mis hermanos. Por eso cuando cantamos tenemos que tener sentido de razón, de conocimiento, qué es lo que estamos cantando, glorificando el nombre del Señor que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, tenemos que mostrar la humildad que Cristo mostró. Tenemos que mostrar el amor que Cristo mostró. Jesús no fue humilde porque simplemente
¿Tenía sentido de razón? No, es porque él sabía de que el pecado había acabado con el hombre y él quería entregarlo todo para que fuésemos perdonados de nuestros pecados, mis hermanos. Y él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El pecado nos vuelve orgulloso, soberbio, mis hermanos. El pecado no nos hace ser feliz. El pecado no nos deja tener paz, no nos hace tener gozo, mis hermanos. Solo Cristo hace feliz al hombre. Hay muchas historias y testimonios en la existencia del hombre, mis hermanos, que nada cambia al hombre, ninguna riqueza material ni cosa puede volver la felicidad, solo el mensaje de salvación. Solo cuando Cristo entra en nuestra vida, Él transforma todo nuestro entorno, todo nuestro caminar, mi hermano y amigo, porque es el único que salva, sana y perdona pecados. Amén. Y tiene vida eterna y nos ofrece a cada uno de nosotros. El hombre nace, crece, se reproduce y luego muere. La palabra del Señor dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero luego cuando viene el sol dice que el calor la marchita y cuando viene la tarde muere y se acabó su día. Se terminó. Así es la vida del hombre también, mis hermanos. Y dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para vida eterna. Oye, todos quisiéramos tener un alimento que comemos una vez y no tener más hambre, ¿verdad? Porque así no tendríamos que ir a trabajar más. Pues el alimento de vida eterna se llama Jesucristo. Jesús dijo, el que come este pan, come mi cuerpo, mis hermanos. Y él tendrá vida y vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, vemos de que Jesucristo, siendo rey, se dio todo por nosotros. Y nosotros que no somos nada, todo le pertenece a él. Como dijo el himnólogo actor, ¿qué le daré? No tengo qué, porque todas las cosas son suyas, mi vida también. Hermanos, su vida le pertenece al Señor. Y si el Señor es orgulloso, no es orgulloso, usted y yo no debemos estar orgullosos, entonces no somos hijos de Dios. Si el Señor es amor, estamos llamados a ser amor. El Hijo se parece al Padre, los hijos se parecen al Padre, igualito. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Si Jesucristo debe ver ese amor, esa paciencia, esa prudencia, esa sabiduría, mis hermanos, ese mensaje de amor, mis hermanos, de una postura fiel al Señor. Entonces vemos de que Jesucristo, mis hermanos, cumplió esa palabra al pie de la letra. Entonces la gente decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces cuando nosotros le cantamos y le glorificamos, mis hermanos, estamos diciendo bendita esa salvación que Él la dio con temor y temblor. Cuidemos esa salvación, mis hermanos, el cual a Él le pertenece. No a nosotros, por eso tenemos que cuidarla, mis hermanos. Y no creamos en esas salvo, siempre salvo, mis hermanos. Porque lo que no es de nosotros tiene que cuidarse porque viene del Señor. Nosotros con nuestra carnalidad y nuestra vida física no podemos hacer nada ni podíamos hacer nada. Solo la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y tenemos vida eterna. Y por eso la gente clamaba y decía bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces por eso cuando le alabamos con esa manera, mis hermanos. Otros lo declararon allí como el profeta, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor al final de la lectura que leímos, dice en el verso 10, y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Cuando sabía que era el profeta del profeta, el pastor de pastores, el rey de reyes, el siervo sufriente. ¿Sabe qué es el siervo? No es el siervo triunfante. Triunfante fue el día de la resurrección, mis hermanos. Entonces, si en usted y en mi vida hay triunfo, es porque le pertenece a Él. Sin Él no somos nada, mis hermanos. No hay sentido de razón, no hay vida. Ni vida física, ni vida eterna, mis hermanos. Así es de que nosotros cada vez digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de Dios. Y un día vendrá, ya no como siervo, sino que vendrá como ese Rey de Reyes y Señor de Señores, con su corona y con un nombre que ninguno puede leer humanamente, mis hermanos. Juan dice que leía el nombre del cual no podía, decía en sus muslos y en su frente una corona, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vendrá con poder y autoridad. Ya no vendrá en un asno,
sino que vendrán un caballo blanco de poder y autoridad, como el guerrero, mis hermanos, para enfrentarse a las huestes perversas del enemigo, mis hermanos, para mandarlo a su último lugar, al infierno, al lago de fuego. Y su iglesia, su pueblo que creyó en él, que fue comprado a precio de sangre, seremos redimidos, mis hermanos, y estaremos con él por toda la eternidad. Y la iglesia vendrá con él, mis hermanos, Amén. a cumplir el último propósito. Mis hermanos y amigos, que esta palabra del Señor no solo la veamos de nivel religiosamente, sino que entendamos la obra redentora que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados y que no sea en vano lo que Él hizo. Usted y mi persona un día estaremos presentes delante de Él y nos preguntará: ¿qué hiciste con mi regalo? ¿Qué hiciste con mi sangre? ¿Qué hiciste con mi sacrificio? ¿Le tomaste provecho o lo rechazaste? Ahora es el día aceptable, ahora es el día de reconciliación, ahora es el día de salvación. Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga. Amén.